Yo voy a aprovechar también de presentarme en términos más disciplinares para que se entienda qué es lo que puedo aportar y mis limitaciones también en el análisis de Foucault. Yo, como decía Jimena, soy jurista y, el uso de los enfoques Foucaultianos no diría que es algo muy usual para el trabajo jurídico, y probablemente la razón por la que yo he desembocado en una atención a los trabajos de Foucault tiene que ver con que en mi investigación ha estado atravesada por una preocupación de utilizar un enfoque que uno podría calificar como teoría crítica aplicada al derecho, y dentro de esa teoría crítica específicamente teorías feministas, ¿no? Y entonces he trabajado cuestiones relacionadas en el último tiempo con la idea del cuerpo, la sexualidad, y eso me llevó a analizar los trabajos de Foucault, y la invitación que me acaba de realizar Jimena para participar en este foco vino muy bien para repensarlo en términos más amplios, en una lectura que, eso lo tengo que aclarar, que es una lectura un tanto desorganizada de Foucault, partiendo por las cuestiones de sexualidad y luego yendo a otras cosas, que no sé si logran componer completamente una buena reconstrucción del pensamiento de Foucault. No soy una especialista y no quisiera, digamos, atribuirme esa calidad. Soy más bien alguien inquieta sobre ese pensamiento y sus posibles aplicaciones jurídicas, así que por supuesto podemos discutir también si mi lectura sobre Foucault es una buena lectura o no, a sabiendas de que probablemente es una lectura muy inicial, ¿no? Esa es la primera prevención que me parece eh, de honestidad intelectual formular. Y entonces yo lo que haría sería mostrar dos cosas en mi exposición. Una es cómo yo entiendo que se presentan en las discusiones jurídicas y en particular en las discusiones constitucionales dos cuestiones que aparecen como ejes principales en lo que yo entendería que es una especie de red de conceptos en los trabajos de Foucault. Una es la idea del sujeto y otra es la idea del poder. Y entonces, confrontados a la discusión constitucional que estamos atravesando en Chile, constituyente en rigor, es decir, al otorgamiento de una nueva constitución, esas cuestiones aparecen bien importantes, me parece a mí, porque son además los ejes en los que funcionan las constituciones. Se dice que las constituciones lo que hacen básicamente es articular el poder, distribuir el poder, y cuando se piensa en ese poder, se está pensando en el poder estatal, y esa es una de las primeras cuestiones que me gustaría mirar a la luz del enfoque del poder que propone Foucault. Y la otra cuestión es regular derechos. Y los derechos se piensan por definición en clave individual, es decir, en clave de sujetos. Y entonces el derecho o los derechos humanos, ¿no?, que son un contenido constitucional básico desde que las constituciones existen en la historia jurídica como tales, orbitan entonces alrededor de este concepto de sujeto, que yo diría que no es el mismo concepto de sujeto que propone Foucault. Esas son las dos cuestiones, digamos, sobre las que me gustaría teorizar. Y una cuestión intermedia, ¿no? Además de solo confrontar estas dos visiones, lo que me parece interesante es que lo que estamos viendo, y es bastante conocido, es que el otorgamiento de una nueva constitución en Chile es una manera de superar una crisis política y social que está poniendo en cuestión, yo diría, más que de una manera constitucional clásica, sino de una manera Foucaultiana, nuestras propias comprensiones de poder. Es decir, la manera en que las movilizaciones sociales y sus reclamos trasladan
interpelaciones hacia el derecho constitucional, ¿no? En que buscan ser respondidas y satisfechas ciertas, no solo dimensiones, llamémosle, prestacionales de derecho. Yo creo que es equivocado leer la discusión constitucional algo así como solo yo quiero acceder a la salud, ¿no? Y lo único que está en juego es eso, o acceder a mejores pensiones, sino que lo que hay es una manera de entender las relaciones de poder en un marco político y cultural que ha sido el marco que ha estabilizado la Constitución chilena de un modelo neoliberal en que el sujeto también se comprende de cierta manera en su relación con distintos sistemas de poder, ¿no? Entonces, lo sepa o no la gente, me parece que uno puede leer sus propias preocupaciones más en clave Foucaultiana que en clave clásica constitucional. Esa sería mi hipótesis, eso es lo que intentaría desarrollar. Las primeras dos cuestiones, cómo se entiende el poder y cómo se entiende el sujeto en el plano de las discusiones constitucionales, a sabiendas que hay también una mayor aceleración de pensamiento crítico sobre esto, pero yo diría que en términos generales uno todavía puede decir que se comprende de una manera eh, decimonónica, ¿no? Con las tradiciones que emanan del siglo XVIII y se estabilizan en las constituciones en el siglo XIX, en el sentido de entender que el poder estatal no es más que un poder racionalizado, domesticado por el derecho, que ordena, prohíbe o permite cosas a los individuos, ¿no? Y los individuos son, también en la lógica del siglo XVIII, estabilizada, es decir, es la tradición de la modernidad la que impera todavía en las constituciones, en Chile y en el mundo. Los individuos tienen derechos que son intereses protegidos que emanan a medio camino de una suerte de naturaleza humana, ¿no? Un concepto etéreo que aparece siempre como aglutinador, como legitimador de esos intereses que son protegidos, para ponerlos fuera del Estado, es decir, la posición del individuo es en una situación de conflicto, pero esos derechos nacen de su naturaleza, por lo tanto su libertad y su autonomía es un atributo asociado al hecho simplemente de ser humano, ¿no? Y son un punto de partida y no necesariamente un punto de ya, y en algún sentido esa libertad así conceptualizada y esos derechos son anteriores al Estado, y al Estado solo les cabe reconocerlos y garantizarlos. Esa es la lógica que todavía impera en las discusiones constitucionales sobre los derechos, que luego es una lógica que un análisis más funcional de esos derechos desmonta absolutamente, ¿no? Uno ve luego que los derechos son creados por ese poder y no esto que estoy diciendo, pero está en la fuerza de este argumento moderno que todavía sobrevive, yo diría, con buena salud en las discusiones constitucionales, que remita a esta idea, ¿no?, de una naturaleza humana en la que se fundan estos atributos y en ideas de autonomía y de igualdad que, como dicen la gran mayoría de las constituciones, están radicadas en las personas desde el momento en que nacen, ¿no? Les recuerdo que las cláusulas habituales son: las personas nacen libres y iguales en dignidad y derecho. Y la dignidad es un atributo, de nuevo, ¿no?, de respeto por el hecho simplemente de ser humano. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo es una simplificación quizás exagerada, pero como he dicho, mi objetivo simplemente es dar cuenta de la presencia de ese imaginario jurídico, ¿no? Y entonces, claro, el poder se relaciona con estos derechos en una relación de tensión, porque el poder está llamado a garantizarlos, pero el poder al mismo tiempo puede violar esos derechos. Siempre estoy hablando de un poder que por definición es estatal, y las constituciones lo que hacen al articular el modelo de Estado de Derecho es contener ese poder, evitar que el poder se vuelva contra los individuos. Esa es la lógica, y esa lógica tiene mucho sentido para el caso chileno, porque hemos visto que eso ha ocurrido recientemente, ¿no?, que el poder se ha excedido, ¿no?, teóricamente, y cuando decimos que se excede es porque desborda esa contención que le dan las normas jurídicas y al mismo tiempo deslegitima todo el sistema. Bien, eso es una visión muy rápida. Como seguramente saben,
la visión del poder y la visión del sujeto en Foucault son bastante distintas a lo que he tratado de reseñar para las lógicas constitucionales más generales, ¿no? Voy a empezar por el sujeto, porque el mismo Foucault reconoció a finales de su trabajo que en realidad siempre su interés fue teorizar al sujeto, y que mirar el poder no era sino una forma de llegar a la manera en que se construye básicamente el sujeto, como el resultado de esas técnicas de interacciones, de relaciones de poder, ¿no? Y esto me parece bien importante porque si el sujeto no es más que la resultante de interacciones, de sistemas de poder, de técnicas de poder, de estrategias de poder, de dispositivos de poder, resulta que la libertad no es más que el residuo de la relación entre esas estructuras de poder y los fenómenos de individuación, ¿no? Y no es, como supone el derecho constitucional, un atributo que podamos inscribir en las personas porque son personas. Y ese es un punto de partida que es bien novedoso, porque permite, creo yo, pensar de mejor manera las cuestiones de igualdad. En algún sentido, los problemas que tienen los dispositivos de igualdad en las constituciones es que asumen esta mirada, llamémosle ontológica, de la igualdad, que la igualdad esté inscrita en las personas y en algún sentido se construye fuera de esas dinámicas sociales. Una mirada más Foucaultiana de la manera en que la autonomía de los sujetos se construye como resultado de las interacciones de ese poder y de fenómenos de acción y de resistencia, explica mejor movimientos como lo que hemos visto en Chile, movimientos de resistencia a formas de opresión, a formas de objetivación de ese sujeto, es decir, de una construcción desde afuera, y permiten entender por qué uno puede ser a la vez lo que pasaría, por ejemplo, con un tipo de movimiento que a mí me interesa, el movimiento feminista, subordinado y al mismo tiempo empoderado, ¿no? Es decir, como me resisto a ese poder, me empodero, porque el sujeto no es tampoco el resultado completo de esa individuación. En ese sentido, Foucault tiene algo de liberal, ¿no? Del sentido más clásico del liberalismo, que asume que el sujeto se puede resistir a eso. Pero no suscribe la premisa básica del liberalismo, es que ese sujeto en algún sentido está en una abstracción permanente, es decir, es posible pensar al sujeto fuera del mundo en el que vive, fuera de las estructuras en las que vive, ¿no? Y claro, Foucault diría, no, eso no es posible de hacer. Entonces, sobre todo para una de las cuestiones más importantes de los procesos de constitucionalización, esto lo viene diciendo un teórico muy importante italiano, Ferrajoli, que ha ido mostrando cómo todos los procesos de constitucionalización en realidad son procesos que están signados por tratar de construir justicia social a través de las constituciones. Pareciera ser que es eso lo que vienen haciendo las constituciones, sobre todo en el siglo XX. Si eso es así, mirar al sujeto como el resultado de interacciones de poder es mucho más funcional a ese ejercicio, es decir, mirar Foucaultianamente esto, que mirarlo como hemos venido mirándolo históricamente. Eh, Me quedan 6 minutos, Jimé, creo, ¿no? Eh, Última cosa, esto es muy, muy genérico, después podemos conversar un poco más sobre las preguntas, ¿no? Pero esta es una cuestión bastante obvia en Foucault, ¿no? Que ese sujeto es el resultado. Y les recuerdo, el poder ahora. El poder en la lógica constitucional es por definición el poder estatal. Como saben, las personas que han explorado probablemente mucho más que yo el planteamiento de Foucault, Foucault tiene una crítica que se presenta de manera histórica, que muestra por qué hemos reducido el poder al poder estatal, ¿no? Que tiene que ver con el tránsito al Estado moderno y cómo el Estado moderno empieza a monopolizar las formas de poder. De hecho, en alguna parte, dice Foucault, se transforman incluso en un poder pastoral, ¿no? En un poder que es capaz de tener una visión totalitaria y empieza a coordinar otros sistemas de poder, ¿no? Pero sabemos que el poder en Foucault es fluido, es decir, no está radicado en el Estado, el poder se ejerce, no se tiene, ¿no? El poder
se expresa a través de disciplinas que pueden localizarse en parcelas distintas, de ahí su interés por mirar los mecanismos de control y disciplina en la familia y la sexualidad, en el hospital, ¿no? A efectos de la locura, en general a través de los discursos, a través de su concepto de poder saber, es decir, nos muestra una visión del poder que es fluida y en algún sentido archipielágica, por decirlo metafóricamente, es decir, con distintos núcleos de poder que se van articulando entre sí, y el Estado en esta lógica no contiene a todo ese poder, pero tiene una posición importante en la articulación de estas distintas formas de poder, sobre todo en las lógicas más actuales, en su trabajo sobre las vías políticas y la gobernanza, no como el Estado se transforma a través de las tecnologías de registro, de control de población. Esto es interesante, ¿no? El ciudadano no es solo ciudadano, el ciudadano también es parte de una población, ¿no? Y en esa población es controlado a través de unas ciertas estadísticas. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque rompe con la idea de que el poder solo lo tiene el Estado, ¿no? Y nos muestra esto que ha sido tematizado por otras lógicas que le interesan al derecho constitucional, que son las estructuras de opresión, como estructuras que operan en distintos niveles, no todas institucionalizadas, ¿no? Algunas a nivel simplemente de prácticas, como podrían ser los discursos, ¿no? Como el poder tiene una conferencia muy conocida, ¿no? Sobre las mallas del poder, que la dio, ahora que veo a Arthur en Brasil, entiendo, y cómo nos muestra esto, ¿no? Cómo hay distintos niveles y cómo se terminan engarzando esos distintos niveles, y esto es importante para un proyecto como el chileno, en que se quiere lograr que el sistema constitucional intervenga sus estructuras del poder, que por definición no son estatales todas, sino que son sociales, ¿no? Y entonces hay que empezar a pensar el poder de una manera más Foucaultiana. Pongo un ejemplo para ir terminando. En los temas de género, que son los que a mí me interesan, es obvio que lo importante, para ponerlo en una discusión muy reciente que hemos tenido en Chile, no es solo que las mujeres accedan a una presencia para interrumpir ciertas formas de individuación en el plano político, es decir, una paridad en el poder político, una presencia en el Congreso, sino que sea posible que a través de las reglas constitucionales se redistribuya el poder en la sociedad completa, porque varios de los mecanismos localizados en la familia o en otras esferas, incluso en las lógicas de explotaciones en las empresas, por ponerlo así espacialmente, contribuyen a la mantención de los fenómenos de desigualdad estructural de género. O sea, dicho de otra manera, no basta solo con reconstruir la idea del Estado y del Estado solo en una relación con los individuos, y es importante que pensemos la sociedad como un espacio en el que circula esos distintos poderes que pueden subjetivar, construir al sujeto, pero al mismo tiempo también oprimirlo. Él hace distinciones entre estructuras de opresión y estructuras de subordinación, estructuras de explotación, etcétera, ¿no? Para el caso, estoy pensando en todas ellas, ¿no? Y lo que hemos pensado muchas veces, y con esto cierro, en el constitucionalismo, es que se diluye esa idea de la sociedad, es decir, la sociedad aparece en las lógicas constitucionales muchas veces como una sociedad que permita a los individuos, a través de mecanismos asociativos, ¿no? Formando parte, como dice la Constitución chilena actual, de grupos intermedios. Por ejemplo, yo me asocio con otras personas para construir una empresa, un colegio, lo que sea, y la sociedad en ese plano aparece como ayudando al individuo a construir o a llegar a ejecutar proyectos que no puede realizar solo o aisladamente. Pero la sociedad no aparece normalmente en los textos constitucionales como algo opresivo o algo donde la sociedad se vertebra a través de estructuras de opresión. Eso no aparece, la sociedad aparece como una especie de mediación que ayuda a la realización del individuo, y el Estado es el único que puede oprimir. ¿Se fijan? Entonces, en esa mirada, ¿no?, reducida de la idea de poder, también se pierde la posibilidad de actuar
en este plano. Es cierto que en el plano social, por supuesto, nos podemos desarrollar asociativamente o formando parte inclusive de grupos identitarios, pero es cierto también que ahí se producen en el plano de lo que llamaríamos lo privado, muchas veces, relaciones de opresión que en las lógicas constitucionales no son vistas como relaciones de opresión, son vistas como otra cosa o ni siquiera son tematizadas, ¿no? Y entonces si lo que queremos es garantizar derechos, ¿no? Y sujetos verdaderamente autónomos o libres, ¿no? Tenemos que preocuparnos de cómo esas estructuras de opresión objetivizan a esos sujetos y los construyen, como diría Foucault, y en algún sentido identidades o esencias que son heterodesignadas, es decir, que los sujetos no quieren porque son nombrados por otras categorías, categorías de población o esas categorías disociativas que seguramente han conversado ustedes acá, como la del loco versus la persona sana, o la del criminal versus la persona buena, etcétera, ¿no? Toda esa línea de análisis que él también trabaja, ¿no? Y entonces, claro, es un contrasentido porque creo que lo que nos muestra Foucault realmente es que la manera que hemos tenido de pensar el problema constitucional ha ralentizado también las formas en que las constituciones, que tienen mucho de, no solo de acuerdo político, sino de dimensión simbólica, al reflejar nuestras comprensiones sobre la vida social, esas maneras en que hemos comprendido el poder y que hemos comprendido el sujeto, que son las maderas modernas y que no han cambiado muchísimo, ¿no? A pesar de todo el agua que ha pasado bajo el puente, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, esas maneras hacen que las constituciones y los derechos, que son instrumentos constitucionales, sean probablemente estructuras menos potentes para emancipar y para vertebrar modelos de justicia social que lo que podrían serlo solo si los pensáramos de manera distinta, ¿no? Con esto no estoy diciendo que por ese solo hecho va a desaparecer todo lo que él mismo mapea, pero gran parte del problema tiene que ver con la forma en que que comprendemos esto y que reducimos o invertimos los conceptos de poder y de sujeto. Escuchándote, es súper complejo, ¿no? Porque efectivamente la idea de los derechos humanos, de los derechos universales, esta idea de dignidad humana, esta idea de derechos que son inalienables, por un lado, y desde una mirada crítica también, muchas veces esos derechos inalienables son los que justifican una colonización de ciertas formas de vida, ¿no? De ciertas formas de... es decir, quien no considere que tiene un derecho inalienable puede ser sujeto de intervención, ¿no? Como, y de hecho ocurre, ¿no? Ocurre, y cómo también se encarza también esta idea de este sujeto que, como tú dices, es un sujeto aislado de su entramado, que es libre per se, también es el sujeto del liberalismo, y que el liberalismo es lo que, en el caso chileno sobre todo, está a la base de toda la organización social. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo cómo desmontar esa comprensión del sujeto de las constituciones modernas, porque efectivamente yo comparto que si no es difícil poder pensar, lo estoy pensando en el caso concreto, ¿no? Del tema de los jóvenes infractores de ley, ¿no? Todo el tema de la justicia juvenil se sustenta en la Convención de los Derechos del Niño, que se sustenta en esta idea de que todo sujeto, incluso un niño menor de edad, ¿no? Debe ser entendido como un sujeto con capacidad de autonomía, con capacidad de responsabilizarse por sus actos, con capacidad de agencia y todo. Claro, entonces cuando tú lo problematizas eso, es súper complejo, ¿no? ¿Cómo te vas en contra de ese discurso? Porque ese discurso está súper internalizado. Bueno, Nada, gracias, Yanira. Bueno, estamos a puertas de una elección el día domingo, que también, sin duda, como estos temas están
todo el tiempo, o sea, en este minuto, por lo menos en el caso chileno, están reflotando permanentemente. Y claro, o sea, en la línea de lo que planteaba Jimena, que lo hemos conversado antes, ¿qué va a pasar con esta hoja en blanco en el fondo? O sea, la pregunta no es qué va a pasar, que tú nos respondas qué va a pasar, pero ¿cómo visualizas tú, desde un campo jurídico y con estos marcos críticos, este sujeto o sea, que yo lo visualizo como, a ver, por una parte hay ciertos saberes, ciertas racionalidades que están rondando en el contexto académico, en la discusión de personas que podemos compartir este mismo pensamiento, ¿no? Que podemos dialogar con otras perspectivas de hacia dónde debiese ir un nuevo marco constitucional, qué posibilidades reinscribir en términos de derecho, de acuerdo a las demandas sociales, pero estas demandas sociales, a mi juicio, tú lo ponías bien, ¿no? Como que acá hay una tensión de desestabilizar una forma de pensar el ejercicio del poder a partir del Estado, como centralizarlo ahí, pero acá hay evidentemente una dislocación o por lo menos una desestabilización en que la ciudadanía también ha generado ciertas demandas, ¿no? Pero en esas demandas es donde yo lo veo como, bueno, ¿cómo conducimos este proceso? ¿Cómo vamos a conducir este proceso? Eh, ¿Cómo vamos a orientar este proceso cuando internamente tenemos a este sujeto, a esta subjetividad neoliberal súper fuerte? Y que yo creo que se da al interior, por lo menos voy a hablar del caso chileno, al interior del movimiento feminista, al interior de movimientos de izquierda, al interior por ejemplo, yo en el campo de la educación, hacia dónde debería ir la educación, los temas de seguridad que plantea Jimena, los temas de pueblos originarios, ¿sí? Como que eso por una parte. Entonces, me gustaría como si pudieras referirte cómo piensas que podría eh, articularse, y lo veo súper concreto con por ejemplo, no me imagino, o sea, ¿qué pasa? Sí, lo voy a reducir N, así como en algo como bien grotesco, pero ¿qué pasa si los ciudadanos chilenos quieren tener el acceso al auto, ¿sí? ¿Me entiendes? Como a viajar, a superarse la chica, no le interesa el tema de la meritocracia, que está superpuesto. Entonces, ¿cómo visualizas tú que eso se pueda amalgamar en este proceso de discusión? Eso por una parte. Y por otro, eh, el tema de las reglas del juego constituyente, ¿no? Está la discusión, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo se está dando el proceso en torno a quienes tienen posibilidades, po? El tema como del constituyente local, el constituyente que no está puesto en la palestra nacional, versus el candidato constituyente asociado como a una vitrina mucho más pública, ya sea de farándula, como lo hemos visto, como recurrir a eso, o a alguien con una carrera política más fuerte. Un poco como llevarlo como a esos planos. Perdona la extensión. Súper pertinente las aportaciones de la colega Yanira, ¿no? En términos de el imaginario constitucional que ella menciona, la idea del imaginario constitucional que finalmente también participa, que nutre estas conciencias que luego van a los procesos constituyentes, y cómo en ese imaginario constitucional está el centro, entre otros aspectos, está al centro esta idea de un sujeto, de sujeto liberal, ¿no? El sujeto liberal en base al cual se estipulan las constituciones. El sujeto abstraído del marco de relaciones y de estructuras sociales. Ese sería el sujeto liberal y que llegaría acá
incólume a fundar desde ahí, y no ser fundado, sino que fundar la Constitución. Bueno, entonces me parece muy bien, y comparto esta idea, y mi traducción es como la deconstrucción de esta idea, ¿no? De este imaginario, a eso apunta esta, como se menciona a ello, y yo compartiría ahí también ese punto, demostrar este imaginario. Luego, por el contrario, lo que hay que asumir, nos invita a la colega a entender que hay un sujeto conformado, en parte, por las objetivaciones efectuadas desde instancias institucionales, ¿no? Entonces, el sujeto no está abstraído, participa de este campo de fuerzas, bien. Y dentro de esos propios mismos campos de fuerza de cual, en función de los cuales los sujetos se constituyen, están las mismas constituciones, ¿sí? Luego, para terminar la síntesis, pero no solamente el sujeto está imbuido de lo social, sino que también hay que participar, lo político no se restringe al ámbito puramente estatal, de la agencia de poder estatal, sino que el plexo de relaciones sociales y entre ellas, pero lo más importante es el reconocimiento de la capacidad de agencia, ¿no? Entonces yo creo que eso, al menos de mi parte, lo incorporo como insumos también para entender desde el derecho el tema del proceso constituyente. Por eso he querido hacer esta síntesis, porque eso es lo que yo, no sé, lo que quizás malamente he traducido y que yo compartiría con la colega. Ahora bien, yo solamente hacer, y eso, pero creo que en términos facultativos también de la investigación, aquí algo que permite decir, bueno, entender el proceso constituyente en función de todo este marco, pues de la capacidad de agencia, la propia capacidad de agencia es lo que nos llevó a esta cuestión. Creo que ahí cerraría también muy bien. Pero creo, la pregunta tiene que ver con el tema de la representatividad. ¿Cómo tú conectarías, colega, cómo usted conectaría todo en parte este marco analítico con la problemática que se encuentra en los procesos constituyentes? También me parece, junto con los errores de los procesos constituyentes que parten de la idea de un sujeto liberal abstraído de las relaciones sociales, también estaría el problema de la representatividad, entendida como entender lo político en el marco del Estado. No sé qué ustedes si tienen alguna reflexión en ese marco, del tema de la representatividad, la delegación, ¿no?, en otros de la capacidad de agencia finalmente. ¿Qué pasa ahí con eso? Me parece, sujeto liberal y representación. Y lo último, creo que de verdad, a mí me provoca también la presentación decir de que respecto al proceso constituyente actual, el proceso en curso, ¿no?, que incorpora marchas, que incorpora declaraciones, que incorpora encuentros de académicos como este, encuentros de vecinos. Dentro de ese amplio marco, creo que no solamente, cierro con esto, no solamente, ¿qué piensa la colega? No solamente podría ser lo que se juega son los derechos sociales, ¿no?, lo que se demanda, sino que quizá a propósito de lo mismo que de esta presentación, el derecho a la resistencia, generar condiciones constitucionales del derecho a las prácticas contrahegemónicas, a las prácticas, no sé, estoy pensando en esas líneas de fuga. ¿Será coherente plantear un derecho a la resistencia? ¿Eso es válido, es tan sencillo como el derecho a la salud? No sé si es fácil el derecho a la salud, pero el derecho a la resistencia, como establecido, se podría terminar con ello. Algunos elementos con la experiencia de Colombia, ¿no? Nosotros tuvimos un proceso de asamblea constituyente en el 91, precisamente a raíz de los diálogos de paz con un grupo guerrillero que se llamó el M-19, seguramente lo han oído históricamente. Y en el año 91 se reformuló precisamente por la movilización de la sociedad, entre comillas, y ese es como lo que quería aportar para de pronto la discusión, que es este nuevo actor que también problematiza Foucault en estos, digamos, estados modernos, y creo que es muy relevante para este proceso constituyente en Chile, que es la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil como un espacio de transacción, pero lo refiero a lo que pasó en Colombia. En el 91, a raíz de la firma con el grupo M-19 y con muchos grupos de izquierda, se abrió, digamos, una representativa, se constituyó un Estado social de derecho. Y pues ahí va una como de pronto de mis preguntas para Yanira, y es este sujeto de derecho, ¿no? Si se puede si puedes problematizar un poquito más específicamente, lo enunciaste, pero ¿qué es eso del sujeto de derecho, no? Yo encontré en mi investigación doctoral también como que el sujeto de derecho se vuelve un sujeto, un individuo que hace valer derechos individuales. ¿Qué ha pasado en Colombia? Y digamos, eso es lo que quisiera compartir.
paradójicamente entró la izquierda, digamos, a ser parte de la constituyente, el Partido Liberal tradicional también, pero estaba, digamos, el gobierno estaba en ese momento regido por el empresariado, en su mayoría por empresarios. Y también entró el Estado a ser, digamos, un Estado abierto en términos económicos. Se planteó paralelamente al Estado Social de Derecho una apertura entre comillas democrática, que fue una apertura económica que terminó acabando inclusive hasta con el empresariado colombiano, ¿no? Porque pues ahí aparecieron los TLCs y bueno, todas estas, digamos, penetraciones extranjeras. Entonces, paradójicamente, se promulgó un Estado Social de Derecho, se abrió efectivamente un espacio para que personas, digamos, o actores que nunca estaban reconocidos en la Constitución, como los indígenas, las minorías, las etnias, bueno, un poco, digamos, estos grupos heterogéneos, pues que en Colombia tuvieran algún tipo de participación, pero realmente lo que ha pasado, y con eso ya termino, es que toda, digamos, derecho, así la salud como que decían, la salud como derecho, la educación como derecho, finalmente en el tema, digamos, de la apertura económica, porque ha sido también la introducción del neoliberalismo en Colombia. Esa es la paradoja. Entró el Estado Social de Derecho que abrió este discurso, pero a la par del neoliberalismo con todo el arraigo, digamos, del empresariado y luego la penetración, pues, de los grupos fuertes, el Banco Mundial, bueno, el Fondo Monetario Internacional y otros, digamos, otras instituciones con mucho poder económico global, ¿no? Entonces, el tema es que los derechos se volvieron bienes, casi que un servicio de consumo más bien. Entonces se pelea y se hace una tutela para que a uno le paguen la cirugía, ese es digamos, el derecho a la salud, o se hace una tutela para que a uno entonces le reconozcan, si no puede pagar, que puede entrar, digamos, a tener un servicio, pero casi que se volvió como una mercantilización del derecho como unos servicios, pero servicios necesariamente regidos por la regla fiscal, es decir, de todas maneras, lo que prima sobre la soberanía, sobre el derecho y toda esta cosa de la soberanía del derecho es la regla fiscal económica. Entonces, todo derecho está sujeto al monto, digamos, que tenga, inclusive hasta la Constitución, que es como la autoridad máxima que vela por los derechos constitucionales, que está por encima del gobierno, hasta la Corte Constitucional, está regida por la regla fiscal. Entonces, un poco esa discusión ahora, y digamos, retomo lo que decía al inicio, la sociedad civil está abanderada por la sociedad civil, que es el espacio, yo diría que es el espacio de transacción, donde se determina, digamos, un poco la rendición de cuentas de esa regla fiscal. Y en eso es que se da, digamos, un poco el escenario del cumplimiento de los derechos, paradójicamente, ¿no? Las tutelas y los mecanismos que tienen las personas o los grupos para hacer valer un derecho, entre comillas, que viene siendo un servicio que además está completamente determinado, digamos, por los costos, ¿no? Entonces, son transados con la supuesta sociedad civil, que también hace parte del Estado, pero que se distancia del Estado y hace un juego muy interesante con el tal, digamos, discurso de la rendición de cuentas, ¿no? O sea que toda la transacción va mediada por ese nuevo actor que problematizó también Foucault, que me parece muy interesante, que es la sociedad civil, ¿no? Ustedes hablan de ciudadanía, yo sé que hay una resistencia y hay una posición distinta. Entonces me parece que también contrastar eso de ciudadanía y sociedad civil podría abrir de pronto una posibilidad diferente para Chile, teniendo en cuenta pues, la experiencia que hemos tenido ya durante 30 años en Colombia, ¿no? Era eso como lo que quería compartir. Hola a todos, todas. Agradecer a Yanira por la presentación. Es importante, yo creo, pensar y repensar el proceso constituyente desde lógicas que son distintas, y siendo Foucault un aporte significativo para el pensar de nuestra actualidad. Y en este sentido yo quería primero hacer un comentario a lo que se ha dicho y hacer un par de preguntas a Yanira. En primer lugar, yo quería decir que a lo mejor creo que es necesario pensar y poner en crisis esta gubernamentalidad neoliberal que han mencionado los colegas, no solamente desde el sujeto en sí mismo, sino que también desde el carácter veridiccional
que tiene el Estado tanto en su discurso y su práctica. Vale decir que estas lógicas como la que decía recién María Elena, donde hay una especie de idea, fuerza sobre el derecho como una especie de bien de consumo, también debe ser parte de la discusión, en el sentido de cual tenemos que poner a pensar cómo pensamos no solamente el Estado, sino que también cómo éste se piensa a sí mismo. Y en este sentido yo creo que lo que menciona Yanina sobre esta domesticación del Estado por parte del derecho y esta lógica también inmanente de los derechos individuales o de los derechos humanos debe ser pensada en todos los campos y por supuesto también incluido el derecho, y Foucault también tiene reflexiones sobre el tema y hay harta literatura sobre las visiones que hay sobre la relación entre Foucault y el derecho que puede ser importante aportar. En este sentido, yo creo que este nuevo eje de comprensión sobre la relación entre las personas y las formas de gobierno debe ser el principal eje en que nosotros debemos abordar este tema para poder ver nuevas formas, no solamente de relación, sino que también de democracia. Y acá creo que un concepto que puede ser interesante es lo que dice Frederick Gross en su libro Desobedecer, sobre plantear una democracia crítica, en donde además de una constante y creciente democratización de los espacios, ¿cierto?, se ponga en cuestión la autoridad de forma constante desde sus límites y su racionalidad, utilizando, ¿cierto?, la responsabilidad del individuo con el mundo como el eje de nuestro actuar y de nuestro pensar, para poder pensar, valga la redundancia, nuevas formas de dominación y gubernamentalidad. Bien, eso quería decir en primera instancia, y ahora quería hacer un par de preguntas a Yanira. Así, entendiendo este pensar, ¿cierto?, el poder de forma relacional que plantea Foucault, y entendiendo que a mi juicio también la doctrina de los derechos humanos no ha sido lo suficientemente capaz aún en la historia de poder proteger de forma total o parcial la dominación y la violencia estatal, por citar algunos ejemplos, ¿cómo crees tú que en este planteamiento debe ser, esta idea de Foucault, el poder relacional, debe ser abordado en la discusión constituyente? Y asimismo también, ¿qué formas de gobierno o estilo constitucional, si se puede llamar así, serían los más acordes para pensar, ¿cierto?, el poder en relación y poder aumentar los espacios de crítica y democratización en nuestra sociedad? ¿Cómo crees tú que estas preguntas pueden ser abordadas desde la discusión constitucional, operando desde esta lógica del poder relacional desde la obra de Michel Foucault? Eso. Hartas cosas, no sé si voy a poder contestarlas todas en el orden. Voy a tratar también de hacer algunas reflexiones generales de cómo yo entiendo algunos problemas que podrían servir para quizás dialogar con algunas cosas que han planteado sus intervenciones. Yo partiría con una primera cuestión que me suscitó, creo, tanto la intervención de Jimena como la intervención de María Elena, respecto de cómo podemos comprender los derechos. Y yo creo que es una cuestión en la que mirar desde una perspectiva Foucaultiana el problema puede iluminar muchísimo para entender las dinámicas, no entender los derechos no solo como se los tiende a entender, que es como un instrumento per se de positivo, ¿no?, de liberación, de igualación, de dignificación, por darle las tres características que probablemente aparecen más también en el imaginario social del concepto de derechos. Es una cuestión sobre la que he estado reflexionando porque casi todos los procesos constitucionales que comienzan como el chileno y en algún sentido también como el colombiano, con una movilización social que los empuja, tienen en común focalizarse en la idea de los derechos, ¿no? Como si los derechos fueran portadores per se de buenas cosas, ¿no?, y superadores per se de los problemas que nos llevaron a esta discusión constitucional. Pero si en realidad uno abandona esa mirada solo por razones metodológicas, la pone en suspenso y los piensa en una clave más parecida a la Foucaultiana, como discursos de poder, discursos que también han sido monopolizados por una cierta profesión, y esto es importante también para los problemas de representatividad, ¿no?, quién discute y cómo se discute la nueva Constitución, ¿no?, la presencia también de juristas
uno empieza a observar que el derecho no es algo que uno pueda independizar de los discursos jurídicos sobre esos derechos. Es decir, el derecho es una norma, si entendemos por norma en un enunciado que se crea en un proceso de producción o en una discusión habitualmente legislativa o por otro órgano, que luego se plasma en un determinado texto y se aplica, ¿no? Pero es en sí mismo un discurso. Y ese discurso es administrado por una cierta profesión que produce lógicas de poder. Es un discurso que se presenta además como científico, como objetivo, tiene todos los componentes de un poder saber, ¿no? Que habitualmente es una idea que se piensa mucho más, porque como Foucault la elabora sobre todo respecto de la medicina, en esos términos, pero yo tiendo a creer que es una idea muy aplicable al derecho. ¿Y por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque mucho de la manera en que hemos comprendido los derechos que nos describía también María Elena para el caso colombiano, es la manera que queremos superar en Chile, ¿no? En Chile, la articulación del concepto de derechos ha sido constituyendo estas ideas neoliberales, ¿no? De manera muy profunda, y quizás menos por normas reguladas, porque esas normas reguladas, algunas de ellas han tratado de desactivar este concepto de derecho muy liberal, y más por la mantención de un discurso jurídico profesional. Y para ponerlo en clave todavía más histórica y que lo pensemos y esto es más o menos conocido, para poner todos los elementos en cuestión, quien idea ese discurso jurídico, que luego es mantenido por sus discípulos, que han sido muy influyentes en la práctica constitucional chilena, fue Jaime Guzmán, que fue un constitucionalista, ¿no? Entonces estamos confrontados no solo a normas que puedan ser cambiadas, sino a una cierta estructura discursiva que probablemente va a permanecer después que se dicten nuevas normas. Y esa estructura discursiva va a estar activada también en la discusión constitucional, en que seguramente se van a decir cómo hay cosas que no se pueden hacer, porque serían contrarias a tales cosas, ¿no? El típico discurso que se construye a sí mismo sirviendo y con entresijos con el poder, porque ese discurso, el más influyente, ha sido un discurso también de constitucionalistas al servicio de ciertos intereses económicos y ciertos intereses políticos en un sentido amplio, no solo económico, ¿no? Eso por un lado. Todas las teorías feministas también dicen, volviendo a la pregunta que me formulaba también María Elena, el concepto de sujeto de derecho, yo diría concepto de sujeto de derecho, titular de derechos, para ponerlo en términos más simples, ¿no? ¿Quién alega o quién reclama el derecho? Bueno, se dice un individuo, ¿no? Ya deja fuera la idea de grupos, históricamente hablando, ¿no? ¿Quién es ese individuo? Se dice algo así como es un individuo abstracto, ¿no? Todas las teorías críticas de diverso orden dicen no es un individuo abstracto en el sentido de que pueda ser cualquier individuo, es un individuo encarnado en un cuerpo aunque no se reconozca qué cuerpo es, ¿no? Un cuerpo masculino habitualmente, pero no solo un cuerpo masculino, un cuerpo sano, y de ahí que las personas enfermas en situación de discapacidad en vejez normalmente tengan más problemas para hacer esos reclamos en derecho. Entonces, ahí hay una cuestión súper relevante, porque si uno construyera el concepto de individuo en términos corporizados, a los que nos ayuda Foucault cuando nos dice que los individuos son objeto de estas biopolíticas, ¿no? Y por definición entonces están corporizados, porque si la biopolítica es sobre la vida y sobre el cuerpo, el sujeto tiene que ser por definición corporal, no puede ser un sujeto abstracto, como nos dice el discurso jurídico habitual. ¿Se fijan? Entonces, esto es bien importante incluso para cosas como las que también le preocupaban a Jimena, para el concepto de responsabilidad. Si entendemos que el sujeto es, como decía yo, el resultado de una serie de fuerzas en las que coexisten mecanismos de opresión y en algún sentido una fuerza interna de individuación, entonces el concepto de responsabilidad no tiene que darse por supuesto. El concepto de responsabilidad como posibilidad de comprender la forma en que se inflige un daño, inflige
un daño y la posibilidad de hacerse cargo de las consecuencias de ese daño, que eso es el concepto de responsabilidad, ¿no? Rebotan sobre mí las consecuencias del daño que yo he causado hacia otro u otros, ¿no? Bueno, eso tiene que estar mediado sobre las condiciones fácticas de salirme de esa producción de conducta. Para ponerlo en términos menos crípticos, es decir, cómo cuando uno ve las biografías de los infractores de ley, observa siempre el mismo patrón de producción, ¿no? En cierto tipo de familia, en cierta criminalidad, y probablemente había que agregarlo hoy día como fenómenos de criminalidad en los barrios, como el narcotráfico, producen también la idea de cómo el sujeto se produce, ¿no? Como resultado de esos mecanismos, ciertas formas de delincuencia. Y bueno, el derecho opera haciendo caso omiso de esto, salvo algunos factores específicos, como podrían ser la edad, es decir, ni siquiera en los casos de los chicos, chicas del Sename, lo relevante son sus condiciones biográficas de producción, ¿no? de un determinado tipo de sujeto, que lleva a cometer estos actos con mayor probabilidad que otros sujetos que viven en otras condiciones, sino es básicamente la edad. O sea, sigue funcionando como una especie de sujeto abstracto en un nivel intermedio, por decirlo de alguna manera. Entonces, te fijas, yo ahora entiendo que, y esto que acabo de decir no equivale a suponer que sea fácil de resolver, es decir, ¿cómo hacemos para construir regímenes de responsabilidad en que construyamos la responsabilidad de manera casuística, en que miremos los casos concretos, las biografías concretas, las personas concretas, etc. Es muy difícil, ¿no? Es muy costoso de administrar, y probablemente buena parte de nuestras economías de escala, de los estados modernos, que al final es una construcción de economía de escala, es decir, hace más eficiente la gestión gubernamental, el estado moderno, y los mecanismos de representación y abstracción lo hacen también más eficiente, es esa racionalidad interna a la que se refiere también Foucault, que no es racionalidad en el sentido de mejor, sino es la lógica interna con la que funciona el sistema. Entonces, es obvio que nos confrontamos, o sea, yo diría, Foucault nos sirve mucho para mirar el problema tal cual como es, ¿no? Con toda su complejidad, pero claro, no sirve para obtener necesariamente respuestas claras sobre cómo resolverlo, y yo creo, para ir a las otras preguntas, yo creo que lo que él asumiría sería algo que también ha dicho sobre las relaciones entre sujeto y poder, ¿no? Cualquiera sea el poder, incluyendo el poder estatal, es que es una relación de tipo agonal, donde está siempre esa tensión en que el sujeto pueda activar un cambio, a propósito de lo que decía Iván, el derecho a la resistencia. Yo no creo que necesariamente, por supuesto pueden haber razones discursivas para pensar una especie de derecho de resistencia, pero el derecho de resistencia, al menos en los discursos jurídicos, está pensado más bien como una lógica de derecho de rebelión, no tanto como una especie de resistencia a las formas, sino como a las formas más severas de violencia política. Y yo diría que eso no significa que no exista. En las constituciones, normalmente, si uno ve la manera en que operan, la triangulación de algunos derechos, libertad de expresión, derecho a protesta y derecho a asociarse, terminan constituyendo sobre todo el de reunión, que está hoy día visto como un derecho de protesta. De hecho, yo sugeriría eso, avanzar y no hablar de derecho de reunión, como se sigue hablando en el caso de Chile, sino avanzar a la terminología de derecho de protesta, como se utiliza en otros sitios, y eso creo que permite alinearse mejor con lo que está en tu pregunta. Y la representación es complicada, por lo que a la pregunta también que hacía Iván en relación con lo que le decía María Elena, porque pareciera ser que no basta con mecanismos de representación que permitan que la formación de la voluntad general en el momento constituyente sea una voluntad general, pero a partir de lo heterogéneo, es decir, todos estos mecanismos que estamos pensando hoy día en Chile, con escaños reservados, eventualmente cuotas para personas en situación de discapacidad, con la paridad que ya está aprobada, con una mayor presencia de independientes, que son los mecanismos de representatividad que estamos pensando, sino pareciera ser que un modelo como el de Foucault significaría que uno debiera estabilizar esos mecanismos de fluidez de resistencia, para utilizar la terminología de Iván,
durante todo el proceso político y no solo ponerlos como hitos en determinados momentos, que parece la lógica con la que pensamos. Lo pensamos para construir la Constitución, luego para construir una ley, ¿no? Pero debiéramos tratar de, probablemente, para que sea más afín con este modelo, pensarlos como, o sea, si el poder es fluido, la resistencia que se relaciona agonalmente con ese poder, ¿no? En esta acción y resistencia debiera ser entonces también fluida. Entonces yo debiera pensar mecanismos, creo yo, así lo interpreto, no solo de representación, como por ejemplo paridad, escaño, incluso estabilizados, sino otros mecanismos de apertura de la discusión política como iniciativa de ley, popular de ley, formas quizás de accountability, como se dice en inglés, de rendición de cuentas en el plano político, que permitan ejercer esas cuentas antes de las elecciones, porque la lógica con la que funcionamos es, ya, bueno, si usted no hizo lo que me prometió como representante, yo no lo elijo a la próxima, pero bueno, puede ser después de 4, 8 años, etc. Entonces, lo que se ha ido desarrollando más recientemente es la posibilidad de tener mecanismos de revocación de mandato antes, ¿no? Cuando se cumplen ciertas circunstancias. Y hay que pensarlos todos en conjunto. Ahora, no es posible pensar, creo yo, en el estado actual, realistamente hablando, mecanismos de decisión directa porque son muy costosos por la economía de escala de la que yo hablaba. Pero eso no implica que no se pueda repensar radicalizando los presupuestos de la idea de representación, llevarlo a representatividad, que es la lógica de representación espejo. El representante debe ser más parecido a mí mismo, identitariamente más parecido, que es la lógica de la paridad, la lógica de los escaños, etcétera, que no es la lógica de la representación como cualquiera puede representar a cualquiera, que era la lógica moderna. Ya hemos avanzado algo en eso, pero además hay que abrirlo a otros mecanismos de participación, lo mismo que en la convención. En la convención no debiéramos contentarnos solo con la participación de los convencionales diversos, las y los convencionales, sino pensar en formas de participación, cosa que tampoco es nada nuevo en estos procesos, interactuando en el mismo proceso de producción para que se produzca una circulación de esa discusión desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y lo de que decía Marcela del sujeto neoliberal, yo creo que el sujeto neoliberal impregna buena parte de la política y de las prácticas culturales, incluso las contrahegemónicas a veces están impregnadas. Creo que si uno lo pensara en clave Foucaultiana tendría que reconocer que eso es parte simplemente de la manera en que fluye el poder, reconstituyendo incluso sus propias resistencias, pero como yo no creo que nada sea lineal, ¿no? Y yo creo que las luchas se dan en distintos momentos y a través de distintas estrategias, ¿no? Esta como noción de estrategia, cómo se relaciona con el poder, yo creo que es posible pensar lógicas, incluso conceptualmente hablando, anti-neoliberales que tengan algo de contaminación liberal. Porque al final lo que importa es el resultado de ese choque, no tanto la especie de ADN de la fuerza. Porque en realidad, en la medida, y esto es más, yo diría más, lo que voy a decir es más butleriano que Foucaultiano, en la medida de que todos los sujetos son a la vez constituidos y constituyentes de sí mismos. Es decir, yo estoy constituido por la fuerza externa, pero al mismo tiempo yo logro constituirme como algo distinto. Esa tensión está en todas las esferas de la vida. Está en el sujeto, está en el grupo, está en la relación con el poder, está en la relación entre estos distintos mecanismos de poder, que no son todos, no son nunca completamente opresores ni nunca completamente liberadores. Siempre coexisten, yo diría, a distintos grados y con distintas intensidades. Esa es la manera en cómo yo lo interpreto. Cristian, ya me perdí con lo tuyo, así que no... formas de gobernanza distintas es un poco lo que yo te decía, una forma de gobernanza que se piense horizontalizada, pero yo no lo pienso horizontalizada como participación, algo así como del pueblo en todos los procesos, porque
me parece, ni personalmente, ni porque me simpatizo con las ideas de Foucault, yo diría que el pueblo es algo unitario tampoco, que creo que es uno de los vicios de las discusiones constituyentes. Pensar que el pueblo es homogéneo, unitario, y no ver en ese pueblo también diversas formas de opresión interna. Y como no lo pienso así, mi idea de participación democrática tiene que ver con la fluidez de todos estos mecanismos de circulación, donde hay distintos ejes, distintas formas de incidencia, y el punto es lograr que hayan sinergias. Y esas sinergias también son muy culturales, ¿no? Por eso es que no hay recetas de entrada. Por ejemplo, el caso que nos contaba María Elena es un buen ejemplo. Cómo puede haber una idea o un proceso de lógica de formación de comunidad política que termine desembocando en lógicas neoliberales. En el caso chileno, podremos construir una especie de comunidad para formar un proyecto en contra del influjo neoliberal de la Constitución, y a lo mejor terminamos reproduciendo lo mismo, no tanto por el texto, sino por las dinámicas que va a articular ese texto, que en algún sentido pueden ser inesperadas, es decir, ni siquiera nos podemos representar quienes formemos parte de ese proceso, porque se van nutriendo justamente por eso, porque el sistema político es una parte simplemente de la estructura de flujos de poderes. Y entonces no sabemos cómo va a interactuar con esos flujos de poderes con los otros, ¿no? Porque además esos poderes se resisten, todo lo que ya sabemos, ¿no? No, muy interesante la discusión. Muchas gracias, Yanira, y gracias también a los organizadores, ¿no? Estuvo fantástico, digamos, muy, muy entretenido, muy interesante. Pero tengo una pregunta general para Yanira, que va a ser lo primero que voy a plantear, que tiene que ver con cómo ves tú, Yanira, las posibilidades también de establecer diálogos entre perspectivas, por así decirlo, teóricas, no sé, discursos más analíticos, como por ejemplo esta perspectiva constituyente Foucaultiana o post-Foucaultiana, ¿no? Por otro lado, una perspectiva constituyente que es la que informa, por ejemplo, este imaginario constituyente tradicional liberal, ¿no? que ha informado buena parte de nuestra forma de pensamiento. ¿Cómo ves ese diálogo? Porque si uno supone que van a ser estas clases de discursos los que van a influir sobre todo en la conformación de las conciencias de los constituyentes, ¿no? Y ese diálogo, ¿no? También uno podría de alguna manera prefigurar también posibilidades de diálogo y posibles cierres o áreas de cierre, ¿no es cierto? Posibles bloqueos en los cuales no vamos a poder avanzar mucho. Y creo que una forma de pensar eso es justamente también a partir del intentar desprejuiciar o buscar aquellas fuentes que nos ayudan a deconstruir, pero también positivamente, ¿no? Esos diálogos, ¿no? Esos discursos, ¿no es cierto? O los discursos de los oponentes. Entonces, por ejemplo, pensar que todo discurso liberal es, por ejemplo, un discurso atomístico, individualizante, que rechaza la idea, ¿no es cierto?, de derechos colectivos o algo similar, es algo que el propio liberalismo ya se ha hecho cargo, ¿no es cierto?, hace bastante rato. Entonces, tenemos a liberales como Kim Lika, que defiende los derechos, por ejemplo, lingüísticos de minorías, que son, por definición, derechos muy colectivos, ¿no? Y así, desde ese punto de vista, yo creo que hay muchos espacios en los cuales podemos generar diálogos, ¿no? O asimilar el discurso liberal, por ejemplo, también a todo lo que sería el liberalismo posesivo, o los efectos del liberalismo posesivo, de un individualismo posesivo dentro del liberalismo, es también una cuestión, es reducir en algún sentido también el aporte del liberalismo para pensar otras cosas, que han surgido también acá mismo en la conversación, como por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la iniciativas como la, a veces se le llama discriminación expositiva o acción afirmativa, ¿no? Eso también tiene no solamente tiene raíces que también tienen acentos liberales, ¿no? Y yo creo que ese diálogo, esa posibilidad de establecer puentes, ¿no? Es súper valioso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú esas posibilidades y cuáles, pensando como en un mapa, mirando tú que conoces muy bien a los constitucionalistas chilenos, cuál sería el mapa, por así decirlo, de discursos que estarían influyendo en esta tarea
constituyente. Yo creo que hoy día como que tú, digamos, en tu participación pusiste súper claro, ¿no? Como este imaginario liberal versus cómo lo veríamos desde una perspectiva Foucaultiana. Pero también probablemente podríamos pensar en otros. ¿Cómo ves tú esas posibilidades de puentes y cuáles serían los bloqueos? Para saludar, Yanira, un gusto escucharte, Yanira, más en el contexto de una conversación. Yo he hecho una promesa de no tener interrumpida de escuchar tu presentación y la discusión, pero en un momento tuve una llamada, perdí alguna cosa, pero después veo con Jimé cómo puedo restituir ese momento. Bueno, yo quería decir así que referir un poco más a lo que tú declarabas en el inicio de tu presentación, que tú sentías que no tenías así un total dominio de Foucault. Yo creo que más importante que el dominio de Foucault es la utilización de Foucault, y lo veo que está utilizando de forma muy interesante. Porque yo así distingo un poco las tribus, que veo así, por ejemplo, los grupos lacanianos, así, siempre la palabra del maestro, siempre la palabra del maestro es más importante. Y yo creo que en Foucault es más importante estar atento a las estrategias, en las batallas, las luchas efectivas. Y hay un texto de Foucault, bueno, bajo en una contradicción, porque vuelvo a un texto, a una palabra de Foucault, pero hay un texto que es un diálogo con los intelectuales que dice que es más importante que se tome el trabajo de los intelectuales como una caja de herramientas. Y yo creo que eso es una cosa para utilización. Hay una otra entrevista que dice claramente, bueno, que hay que pensar con y contra un pensador. Entonces, una caja de herramientas que estamos utilizando para cuestiones que son nuestras. Así, creo que así decolonizamos mucho del pensamiento de Foucault, porque, bueno, ahí me inspiro en cosas que Jimena ya ha hecho, por ejemplo, cuando piensa una cierta historia de dispositivos psiquiátricos, bueno, hay como Foucault describe en Francia, pero hay que pensar en la especificidad chilena. Entonces, más que hacer unas referencias a trabajos de Foucault respecto del tema del derecho, el gobierno, y claro, hay indicaciones muy buenas. Ese texto de Foucault sobre la verdad y las formas jurídicas es un texto espectacular que va discutiendo un poco cómo viene toda la forma del inquérito y tal. Pero actualmente estoy estudiando, reestudiando mucho los dos cursos. Yo creo que son los más importantes para que pensemos unas singularidades que tenemos acá en esta parte del planeta, que es seguridad, territorio y población y nacimiento de la biopolítica, porque es un Foucault muy poco trabajado y que por suerte, con conexión con los temas chilenos, yo veo que el tema de la gubernamentalidad se quedó muy importante y desde ahí toda la iniciativa de unos como Pinchera de hacer el encuentro sobre la gubernamentalidad, que es un tema súper, súper importante. Y yo creo, Yanira, que en esos dos cursos vamos a encontrar, no digo elementos, pero cuestiones muy interesantes para pensar nuestra singularidad, porque es el curso en que Foucault está estudiando los liberalismos como práctica, no como doctrina. Y es súper interesante que podamos hablar en el plural, los liberalismos. Y yo creo que tenemos, sí, un montón de tipos de liberalismo y la relación con el tema del derecho. Porque, por ejemplo, el nacimiento de la biopolítica está toda hora diciendo cómo los liberalismos, así como el derecho, son utilizados para se poner como un obstáculo contra el exceso de gubernamentalidad. Son siempre contra el exceso de ese Estado que está siempre, como dice Agamben, siempre cercano de un estado de excepción. Entonces, ¿cómo poner frenos ahí? Bueno, hay el derecho, hay el liberalismo y hay unas fusiones entre liberalismo y derecho que Foucault va describiendo especialmente en las primeras clases. Es muy inspirador incluso para pensar que cómo hacemos cosas muy distintas aquí. Y yo creo que, de un lado, Chile es totalmente un sitio para pensar esas cuestiones. Es totalmente singular esta fusión entre derecho y liberalismo, lo que estaba en la Constitución aún en funcionamiento, pero
es muy singular lo que vosotros tienen ahí en el país, como también muy singular también las contraconductas, la forma de reacción y quizá ese proceso político que están entrando. Y eso ahí tiene una total singularidad que tiene que ser considerada ahí. Yo creo que pensar con Foucault no es exactamente seguir lo que dice Foucault, mas pensar de forma singular en lo que Chile planteó en términos singulares. Porque, por ejemplo, si tomas el ordoliberalismo de los alemanes que se planteó después de la Segunda Guerra, dice claramente que el liberalismo no podría jamás estar conectado con cualquier forma dictatorial o totalitaria. Y ahí vemos bien lo que es la mezcla chilena. Y después el neoliberalismo, bueno, eso pues, tenía unas discusiones de que presenta, pero yo creo que Chile está, aunque tenga toda la presencia de los Chicago Boys, está totalmente distinto. Y de la misma forma que lo que tenemos actualmente en Brasil no es un regreso a los fisiócratas, esa cosa que diga, bueno, que van a morir algunas personas, es un otro tipo totalmente distinto de liberalismo, así también componiendo con flirts con las formas totalitarias, como presenta el actual gobierno, pero es una vinculación que no pasa por temas de salud o de preservación de la vida. Es un liberalismo así, casi que de un darwinismo social el más radical posible, que sobrevivan los más fuertes, sobreviven los atletas. Es eso que dicen actualmente. Si se podría transformar en discurso lo que plantean, es eso que están diciendo. Bueno, en fin, te digo eso más como comentario que como planteando preguntas, que digo que todo lo que presenta Chile con su proceso histórico, pero también con las discusiones que están ocurriendo en ese momento, es extremadamente singular para que podamos pensar con Foucault, pero no solo con él, con Agamben, con Espósito, con Toni Negri, con Spinoza, con tantos otros, la singularidad de ese momento. Que pensemos con todo ello, pero hay algo de singular que produce pensamiento en ese momento. Eso que gustaría de me referir ahora. Ser mi intervención. Yo empezaría por Arthur, con el que estoy muy de acuerdo. De hecho, tengo efectivamente no sé si aquí o en la U, hace tiempo que no voy a la universidad, precisamente esos 2 tomos del curso que da en el Colegio de Francia sobre gubernamentalidad y sobre biopolítica, para revisarlos con más calma, porque efectivamente los he hojeado y ahí hay evidentemente insumos para trabajar desde el derecho, ¿no? Así que suscribo completamente la pertinencia de sobre todo esa parte del trabajo. Y luego sí, estoy de acuerdo también con lo que dice Arthur, y estaba también implícito o explícito en la pregunta de Hernán, en el sentido de que eso que llamamos liberalismo es en realidad una tradición en que se mezclan propuestas muy distintas, que se han ido diversificando sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y que efectivamente también han tenido mucha influencia en debates críticos para ensanchar el concepto de derechos y transitar desde un concepto de derechos más asociado a los derechos comprendidos como no interferencia, ¿no? Como una esfera de decisión en la que los individuos no son perturbados por otros, pero que no se comprenden necesariamente como autonomías, que es una cuestión que a veces uno utiliza como sinónimos en el plano jurídico, pero en realidad conceptualmente no son estrictamente sinónimos, porque la noción de autonomía está más vinculada a la agencia, lo que discutíamos, y a la posibilidad de estar libre de dominación. Entonces la noción de autonomía, que está más tematizada en liberalismos más recientes, los igualitarios, no pone libertad a igualdad.
¿Por qué estoy haciendo esta vuelta que parece larga? Porque muchas de las discusiones chilenas que hemos tenido en el último tiempo están desde esa perspectiva inscritas en coordenadas de la primera mitad del siglo XX. La libertad como algo contrario a la igualdad, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que ha generado una mala fama que tiene el liberalismo en el caso chileno, donde además el liberalismo es reducido a una de sus manifestaciones, que es esta, ¿no? Que en el último tiempo le hemos dado en llamar más bien neoliberalismo, que tampoco es estrictamente económica, sino que supone una lógica cultural. Y esto es bien importante para discutir de buena fe visiones del mundo que son distintas y en las que debiéramos encontrarnos, sobre todo cuando tienen una vocación de contribuir a la realización de las personas, ¿no? Y en este sentido el liberalismo tiene una vocación de amparar la decisión de los sujetos que no debiéramos dejar de lado como algo desechable, porque buena parte de los problemas de esta relación conflictiva entre sujetos y poder es la posibilidad de anular, que como conversamos, no solo es el Estado el que puede anular a ese sujeto en su posibilidad de decidir cosas, sino también la sociedad en sus distintos parcelas, grupos, ¿no? Y entonces el liberalismo ha sido históricamente, y yo creo que por eso es un pensamiento todavía potente, un pensamiento altamente comprometido con la autonomía. Es cierto que esa autonomía se ha construido según cual sea la versión, a veces de manera más ficta que real, pero tiene un compromiso con la autonomía, y ese compromiso es necesario para articular cualquier lógica de derechos, ¿no? Por eso yo siempre digo, yo doy asignaturas de derecho a los estudiantes, que uno debe comprender que el germen de los derechos, otra cosa es corregirlo porque es un instrumento dinámico, etcétera, pero el germen de los derechos es algo que sigue siendo valioso, que es la protección de esto, ¿no? De que el Estado no se exceda, de que el Estado no anule, de que el Estado no sustituya al individuo en sus decisiones, porque si aceptamos eso, el individuo deja de ser individuo, esa singularidad se pierde. Entonces, yo creo, y como todavía tengo algo de corazoncito liberal, ¿no? Aunque trabajo desde posiciones muy, muy críticas, yo creo que es importante no caer en lo que los españoles llaman demonizaciones, ¿no? En que uno demoniza el pensamiento porque viene de otra trinchera y asume que ese pensamiento es irreconciliable con las propias ideas, y es importante tener una apertura en la discusión, por lo que ya mencionaba también Marcela, que las exigencias prácticas del 2/3 plantean una necesidad de sentarse a discutir de buena fe, o sea, pensar esto como... Y ahí yo creo que hay una cosa bien extraña, porque en realidad el modelo está pensado en una lógica que, para ponerlo conceptualmente, podríamos pensar que es una especie de coexistencia entre un modelo de democracia, llamémosle, de conflicto o agonal al estilo Mouffe-Laclos, y un modelo deliberativo al estilo rousseauiano, en que nos sentamos a discutir, somos empáticos con el otro, nos convence, estamos dispuestos a ceder, pues tenemos un velo de la ignorancia. Si en algún sentido los modelos constitucionales en la práctica presuponen que podemos hacer las dos cosas a la vez. Podemos descorrer las coordenadas de discusión con formas de enfrentamiento, agonal per se, pero que en algún momento nos vamos a tener que sentar a discutir mirando al otro como un otro que puede ser yo, en el plano del velo de la ignorancia. Por eso estaba citando a Rawls. Y por más raro que parezca, en la práctica se dan las dos cosas, ¿no? Y entonces la pregunta de Hernán es, ¿qué tanto puede uno avisorar que en algún sentido va a primar una y otra? Claro, el problema de la discusión constitucional en Chile ahora, para poder anticipar un resultado, va a depender, yo diría, de dos cuestiones bien importantes. Una, ¿cuáles van a ser los perfiles de las y los convencionales? De eso va a depender muchísimo.
cómo se articulan las formas de discusión. Ya sabemos que van a ser mujeres y esto nos permite avisorar en la mitad una entrada más fuerte de la tematización feminista o de mujeres o con otra nomenclatura, y esto ya permite pensar en un escenario de discusión con otros ejes, con otras palabras, ¿no? con otras necesidades, cuidado, probablemente violencia, cosas que no han estado en la discusión constituyente chilena y en la mayoría de las discusiones del mundo, ¿no? históricamente. O sea, eso ya cambia algo, pero hay una serie de otras cosas que también van a quedar determinadas por esto que yo mencionaba antes, cómo va a ser la discusión, ¿no? Si esa discusión va a permitir, por ejemplo, que la ciudadanía mire, o como vienen diciendo algunos constitucionalistas de derecha, o que sean más o menos secretas, o quizás no secretas, pero al menos no tan abiertas. Bueno, de eso va a depender mucho si es más o menos agonal, porque hay más posibilidades de que sea agonal, conflictiva, si es abierta, a que es cerrada, ¿no? O al menos no susceptible de mirarse de forma panóptica, por decirlo en términos también Foucaultianos, ¿no? Por supuesto que va a haber toda una inercia de discusión planteada por las posiciones conservadoras, no solo conservadoras en el sentido más habitual de la expresión, sino conservadoras en un sentido concreto, conservar las lógicas que ha mantenido la Constitución actual, es decir, el sector que digamos que era afín al rechazo, para ponerlo en términos de qué se quiere conservar. Y eso va a tener la hoja en blanco que me preguntaba Marcela. Bueno, claro, la hoja en blanco ejemplifica bien la cuestión de que no hay una norma por defecto, ¿no? Si no se llega a acordar una modificación, no tienes una norma por defecto como ocurre en una reforma constitucional clásica, que si no logra la ley o el proyecto de reforma constitucional, bueno, se queda entonces la norma que tiene la Constitución. Eso no pasaría en la nueva lógica, porque si no logras acordar una nueva forma, eso queda fuera de la Constitución, en el supuesto que se apruebe luego el texto completo, y va a ley simplemente. En ese sentido, la hoja en blanco funciona bien, describe bien la cuestión, pero no describe bien si alguien cree que evita las inercias de ciertos discursos. Desde luego que va a haber gente diciendo así como lo que yo decía hace un rato, esto no se puede hacer, o esto no es democracia, o esto es populismo, es decir, si usted tiene más derechos sociales, esto sería populismo y no sería democracia. Esos discursos, que son discursos de poder, van a permanecer en la discusión. ¿Qué tan abiertos o qué tanta circulación de nuevas ideas? Yo no lo sé. Yo sí lo que podría apostar es que van a aparecer nuevas ideas, por razones, digamos, que simplemente son proyectar lógicas de otros países, porque estamos en otro momento. Históricamente las constituciones se discuten con los problemas del momento. Entonces, claro, que no vaya a entrar los problemas, por ejemplo, de diversidad sexual, es algo que yo creo que uno puede avisorar que esos problemas van a entrar en la discusión, porque son los problemas además de la discusión hoy día jurídica, ¿no? No entraban hace 20 años, bueno, porque no eran considerados problemas jurídicos, eran problemas sociales, pero no eran considerados problemas jurídicos. Los problemas de las mujeres sí van a entrar, porque ese es el estado de discusión. Los problemas de reconocimiento de la diversidad cultural, sí, porque todas las constituciones en el ámbito regional americano, tengan o no tengan escaños reservados, han ingresado eso. Que Chile pueda salirse, que sea una singularidad en el sentido negativo de la expresión, es decir, que pueda mantenerse afuera de todo este torrente, es muy difícil. Ahora, ¿cómo se va a pactar? Eso es otra cosa, porque podríamos tener, como algunas constituciones latinoamericanas, como no hemos logrado ponernos de acuerdo, acumular cosas. Entonces, por un lado tenemos lógicas neoliberales, un derecho a propiedad hiperprotegido, Banco Central, no sé, todo lo que tenemos, y a eso le sumamos otra cosa, ¿no? Como lo agregamos simplemente, ¿ya? Te doy lo tuyo y tú me das lo mío. Eso es complicado porque en ese modelo al final se pueden neutralizar. No es ni una cosa ni una otra. Por ejemplo, en materia de género, ya, tú me dejas poner los derechos procreativos, pero yo te dejo que la Constitución protege la vida al que está por nacer. Que son como las dos lógicas. Bueno, al final en la práctica
eso termina actualizando las lógicas de poder de los sistemas conservadores normalmente. Entonces, en ese caso yo casi como que preferiría dejar fuera las dos cosas, porque lo regulo luego por ley, ¿no? Sin necesidad de reconocer lo primero, pero todo es un poco juego de roles, todo es un poco apuesta, ¿no? Ponerse a pensar en esto mismos, porque el derecho además actúa luego en la aplicación de los tribunales. Entonces lo que uno hace es decir, esta norma la van a aplicar así los tribunales porque lo han hecho en tal sentido antes o otros lo han hecho, ¿no? Entonces uno está siempre pensando no solo en lo que dice la norma, sino cómo va a ser comprendida. Pero yo apuntaría más o menos, no he dicho mucho, pero yo para resumir, por supuesto que van a coexistir estos dos discursos. No hay ninguna posibilidad de que todo el discurso conservador ahora vaya a desaparecer de un día para otro. Al contrario, se va a activar, porque además la posición conservadora lo más probable es que en un sistema de fragmentación de listas va a tener un buen número de convencionales. Y ese es el estado que vamos a discutir, así que debiéramos acostumbrarnos más a tratar de hacer una especie de función agonal de la política para presionar para que esos discursos no se cuelen. Y yo creo que son perfectamente combinables. Y lo que apostaría, si dependiera de mí, yo apostaría por tratar de buscar otras expresiones no tan cargadas de sentido. Es decir, los ejercicios como de significar desde posiciones subordinadas son difíciles porque uno no controla el sentido del cambio, pero buscar quizás nuevas lógicas, ¿no? Que es lo que yo apostaría, que pudieran construir de ahí un cierto sentido menos contaminado, me parece que puede ofrecer mejores posibilidades que tratar de como resignificar ideas desde abajo. Por eso, por ejemplo, no me gustan mucho las estrategias a veces de izquierda que sacan hebra de pensamiento, por ejemplo, cuando se habla de frente libertario, como si el liberalismo libertario no hubiera sido un liberalismo neoliberal. Entonces, como tratar de resignificar desde ahí me complica, pero bueno, cada uno tiene sus propias preferencias. Me quedo hasta ahí, pues ya estamos, creo, bien pasados en el tiempo. Que cuando hablamos de este tema de la gubernamentalidad, es el gobierno a través de la verdad. O sea, Foucault pone la verdad, ¿cierto?, como un elemento central, y ahí yo remito a lo que decía Cristian también. Y en esos términos, pensar este proceso de subjetivación del constituyente. Porque entonces, ¿qué verdad es la del constituyente? ¿No? O sea, no es solamente la verdad jurídica, la cual por una expertise podría representar o no, sino que la verdad que él represente, como un parresiasta, ¿sí?, que es capaz de jugar la vida por esa verdad, tenga que ver con lo que, en este caso, el pueblo levanta, las temáticas sociales, digamos, las luchas, las reivindicaciones, ¿sí? Entonces, eso agonal, desde el punto de vista del pueblo respecto del orden establecido, sea una verdad que tenga y que contenga y que vaya a discutir ahí con un sentido, como te decía, parresiástica, con coraje. Suena muy, a lo mejor muy idealista lo que estoy diciendo, pero no, pero pensar desde Foucault también es pensar eso. Entonces ahí hay un punto que me parece importante, que si lo puede, digamos, observar o comentar, pero esa dimensión de subjetivación, que es la que tú referías a la Butler, pero está a la base de toda la reflexión que hace sobre el liberalismo Foucault, y desde la cual pasa al sujeto y la verdad, y se tira a los años 80, ¿cierto? Entonces, es esa, ¿cómo poder resistir a esa libertad y a ese sujeto neoliberal? Es a través de un sujeto, ¿cierto?, que se constituya desde la problematización de las verdades en las cuales está. Entonces, que si viene este constituyente representando intereses de no sé quién, no, va a representar los intereses, ¿cierto?, del pueblo y de las temáticas relativas a lo que el pueblo ha ido relevando. Entonces, él tiene que sentir eso. Y si lo va a sentir disciplinariamente desde un punto de vista
de lo que es la vigilancia, bueno, tendrá que ser nomás, po. Y tendrá que generar esos mecanismos también, ¿cachai? Y ahí es importante estos temas, incluso avalando, más allá que sea del Partido Comunista, avalando también la propuesta de modificar los 2/3. Po. ¿Por qué no podría el propio constituyente definir el quórum al cual va a ser, o sea, todos esos mecanismos reflexivos de problematización de las verdades dadas, yo creo que son importantes. Eso, gracias. Agradecer y perdón por llegar tarde, pero escuché la parte sobre que Yanira expuso sobre esta relación entre el liberalismo y Foucault, y me gustó la propuesta que planteó, y me gustaría como retomar lo que dijo Arthur, un poco eso como de la caja de herramientas, porque siento que siento que como, o sea, como que me pasa a mí nomás en realidad, pero veo que en esta discusión sobre cómo tratar de alcanzar ciertos marcos como de inteligibilidad o de acuerdos o de resonancia entre tradiciones liberales, etcétera, o tradiciones o discursos o normas de verdad, por otra parte se pierde el componente también como histórico en el que estamos, y esa dimensión que puede ser una recodificación tanto de un sentido, de un clamor popular, homogéneo, heterogéneo, diverso, polimorfo, rompió hizo una ruptura en la manera de gobierno. Entonces, eso como un llamado, como también a reinstituir los elementos como en la conversación, o en las posibilidades también que van a haber de acuerdo en estas como matrices o tecnologías de gobierno, ¿no? Que probablemente no lo va a haber. O sea, y yo creo que tiene que ver mucho esto normativamente en el lugar de donde uno visualiza o mira. O sea, para mí, por ejemplo, no está dentro del marco de los convencionales. O sea, mi lugar de enunciación. Mi lugar de posición frente a este régimen de verdad que colapsa está en la lógica independiente y está en la configuración de un movimiento que ya tiene curso propio y que está desafiando estas normas. Y desde esa mirada hay otra manera de pensar esta articulación en términos de la caja de herramientas. Y yo creo que eso igual hay que como relevar, que no son los convencionales, son los constituyentes, son las constituyentes, les constituyentes. Y eso, creo que, perdona Yanira, muchas gracias por la exposición, muy interesante lo que alcancé a escuchar, te lo agradezco profundamente. Completamente con lo que dices, ¿no? Yo creo que el proceso constituyente hay que pensarlo en los términos, aquí probablemente los más clásicos posibles, ¿no? Como un proceso de voluntad popular, y ahí distinguir esa voluntad popular de los instrumentos de ejercicio de la voluntad popular, y los convencionales son instrumentos de ese ejercicio, ¿no? Y esa voluntad, por lo tanto, es mucho más fluida, y entonces las personas debiéramos poder participar también institucionalizadamente por otras vías, ¿no? Y eso pensarlo como parte del proceso constituyente, no como algo fuera del proceso constituyente. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Por lo mismo pienso que la discusión de los 2/3, a propósito de lo que decía Harold, no es en rigor una discusión jurídica. O sea, lo que te puede decir un jurista es cómo va a funcionar esa regla, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus efectos, ¿no? Y te va a decir, mire, si esto tiene tales resultados, ¿se ha hecho en otros sitios? Sí, se ha hecho en otros sitios. ¿Cómo ha funcionado? Se ha funcionado de esta forma y de esta forma. Pero un jurista no te puede decir si esa regla es legal, o las terminologías que se utilizan para dar cuenta de una cierta validez técnica, legal, constitucional, ¿no? Porque por definición el momento constitucional no tiene reglas desde afuera, ¿no? Y entonces es obvio que uno no puede decir, a menos que pase gato por liebre, ¿no? Que te diga cuál es su opinión personal y te la transforma en regla de validez. No hay una regla de validez fuera, porque la regla de validez se instituye en el propio proceso. Por lo tanto, la discusión es política. Y como toda discusión política, deberán valorarse, ¿no?, los elementos asociados a las cuestiones que debe tratar de lograr el quórum, que es, por un lado, producir un acuerdo, porque es obvio que el quórum es funcional a la necesidad de que se produzca un acuerdo, porque eso es lo que queremos hacer, que se dé lugar a una nueva constitución.
pero por otro lado que ese acuerdo sea estable en el tiempo, que es lo que hace distinta a una constitución de una ley, porque la ley tiene menos vocación de permanencia que la constitución, básicamente por la constitución tiene ese carácter fundamental no solo en la práctica, sino sobre todo en el imaginario, ¿no? Y la cuestión del 2/3 a veces se utiliza para esos efectos, ¿no? Para tratar de generar la sensación de legitimidad asociada a un alto consenso. Pero bueno, esa es una cuestión modulable históricamente, culturalmente. Yo no tengo una posición que pudiera presentar sobre esa discusión como jurídica técnica, sino que es una posición como que la tendría cualquier persona de un poco de olfato político, ¿no? Porque lo que sí, la toma de posición implica hacer una proyección de cómo va a funcionar. Tanto se va a bloquear, porque hay diversas experiencias, ¿no? Hay casos en que había, y hay otros casos en que no había bloqueo. O sea, la regla del 2/3 no es en sí misma asociable a ningún tipo de consecuencia porque hay variedad de funcionamiento. Entonces parece que depende mucho de cuestiones culturales y políticas que nos obligan a hacer este ejercicio, ¿no? De tratar de proyectar lo que sabemos de la cultura política chilena y que no sabemos, porque en realidad si efectivamente llegan personas que no son parte de la política habitual, independientes en un sentido estricto, o gente simplemente que puede militar en partidos políticos, pero que nunca ha tenido participación en procesos legislativos, porque ojo, es diferente el militante de base, que hace puerta a puerta, de aquel que ejerce cargo político y que está familiarizado con la discusión, la negociación. Son dos perfiles totalmente distintos y va a depender mucho, a eso me refería yo cuando decía de los perfiles, ¿no? ¿Cómo funcionan esos perfiles con la regla del 2/3? Eso, simplemente para aclararlo y gracias, ha sido muy, muy interesante y a ver si me animo a hacer algún artículo sobre este tema que no lo había pensado. Le agradezco a Jimena la posibilidad de ponerlo como en chip constituyente.